Hola, buenas tardes. Estamos aquí, el equipo conformado por Luna y yo para presentaros el capítulo número 6, titulado Las contradicciones de la comunicación presidencial, que se incluye dentro del libro Medios, Periodismo y Democracia de Silvio Beisbol, publicado en el año 2013. Pasa. Bueno, este es nuestro índice, el que podéis ver en pantalla. Y bueno, pues ya está, pasa. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una pequeña introducción de quién es nuestro autor. El autor se llama Silvio Beisbol. Él es argentino, nació en el año 1961, se licenció en Sociología en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de California. Y actualmente es profesor de periodismo, comunicación y temas relacionados con la sociología. Lleva unos 30 años viviendo en Estados Unidos y tiene un gran currículum académico muy interesante, tratando sobre todo temas de comunicación política y sociedad. Pasa. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una introducción a nuestro tema. Este capítulo se centra en cómo la política moderna utiliza las nuevas tecnologías como, de los medios de comunicación como forma de transmitir su mensaje. En este caso, el autor se centra sobre todo en el tema de los populismos, porque no es que el usar las nuevas tecnologías como la radio, la televisión, o las redes sociales sea solo propio del populismo, pero sí que es digámoslo así, es un paradigma que se asocia o un cliché que se asocia a este tipo de movimientos ideológicos. Bueno, en primer lugar, hay que decir que en cualquier tipo de presidencia o candidatura es esencial tener una buena comunicación con el pueblo, o sea, con tus seguidores, para conseguir una legitimidad, un orden y una autoridad para que estén fortalecidos. ¿De acuerdo? Entonces, el autor no va a poner en sí el foco en el análisis de la retórica y el discurso del populismo, sino que hablará sobre las tensiones que hay entre los líderes populistas y los medios de comunicación, principalmente la prensa. Y bueno, y también se hará una reivindicación al tema de la comunicación y la democracia. Pasa. Como he dicho, el autor se centra en el tema de cómo los líderes populistas entrelazan y fortalecen sus vínculos con el pueblo, con sus seguidores. Estos vínculos se pueden ver fortalecidos de muchas formas, a través de las tácticas de oportunidades visuales, sobre todo con el tema de la televisión, pero también la radio y la prensa y las redes sociales. Digámoslo así, que se está en constante campaña permanente, porque hoy en día todos utilizamos o vemos en las redes sociales o vemos la televisión. Por ello, es importante saber cómo usar estas armas para atraer a tu público y a la vez saber tú cómo organizar tu mensaje y qué quieres transmitir. Para ello es esencial saber utilizar ya no solo el poder que tienes al contactar a un medio de comunicación, sino también tienes que cuidar tu presentación verbal, tu gesticulación, mmm, cómo vistes y la manera y marcar muy bien los tiempos y los espacios en los que quieres transmitir el mensaje a cierto público. Bueno, por ejemplo, el autor pone ejemplos muy buenos a lo largo de esta sección sobre el programa de Aló Presidente de Hugo Chávez, en el cual estuvo en antena durante todo el periodo de su mandato, en el que se puede ver perfectamente esas tácticas que él utiliza de crear un espacio amigable, donde hay monólogos del mismo, o que él quiere comunicarse con el pueblo
sin necesidad de que haya un intermediario. También el autor, por último, quiere hacer énfasis en el tema este de que los gobiernos oficialistas, sobre todo los que son populistas, tienen una tensión muy latente con la prensa, porque la prensa les suele hacer preguntas incómodas y, como sabemos, la televisión, durante las ruedas de prensa en la televisión o en cualquier otro lugar. Y bueno, entonces el público tiene que ver cómo el presidente o el candidato tiene que saber cómo saltear estas pruebas. Pero bueno, creo que ya está. Eso no es mío, ¿no? No. Vale, vamos a hablar de los efectos de la comunicación presidencial. En primer lugar, su poder se basa en su capacidad de atraer la atención de los medios de comunicación para situar determinados temas en la esfera pública. Sin embargo, aunque la comunicación presidencial es eficaz para influir en las agendas periodísticas, le falta un poder de persuasión similar sobre la opinión pública o las decisiones legislativas. La publicidad como medios de comunicación se utiliza para influir en los procesos legislativos y, por lo tanto, para conseguir lealtades y votos clave, pero no hay pruebas sólidas que respalden su eficacia. Así, los mitos sobre el poder de persuasión de los presidentes son más una creencia persistente que una realidad. Para justificar este argumento, el texto menciona a dos presidentes que eran buenos oradores, pero que perdieron las batallas legislativas y sufrieron un descenso de popularidad, como Ronald Reagan y Bill Clinton. Por lo tanto, ser bien hablado y publicitado no es suficiente para ganar los votos del electorado. Las tácticas de comunicación presidencial populista se basan en la creencia de que están librando una batalla cultural diaria y eterna contra los medios de comunicación de la oposición que representan el establishment. El populismo utiliza la sobrerepresentación presidencial como estrategia, pero esto es un arma a doble filo. La ausencia nocturna, como en el caso de Chávez, con problemas de salud, y de Kirchner, tras la muerte de su marido, y la constante exposición presidencial abren oportunidades para la crítica. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. El discurso presidencial aborda una serie de cuestiones fundamentales en las democracias latinoamericanas. Los gobiernos populistas difieren en la naturaleza de los diferentes temas definidos por convicciones ideológicas o cálculos políticos coyunturales entre ellos. Así ofrecen perspectivas limitadas sobre cuestiones fundamentales como la justicia social, los derechos civiles, la transparencia gubernamental, la seguridad pública, etc. En cambio, estos últimos incluyen temas ausentes o poco presentes en la agenda periodística, como las deudas sociales del capitalismo, las condiciones de participación del Estado, los derechos de las poblaciones socialmente excluidas y la distribución de los recursos. El texto analiza la teoría de la indexación, según la cual el periodismo tiende a reflejar las agendas de las élites políticas. Así, ciertos temas pueden ser ignorados o destacados por la prensa en función de la legitimidad del individuo. Para responder a la pregunta, ¿es una revolución comunicativa? Aunque la comunicación presidencial favorece la pluralización de las agendas informativas, no representa una transformación estructural de la comunicación política. La estrategia de los gobiernos populistas de saturar los medios de comunicación con apariciones individuales del jefe de Estado afirma la lógica del espectáculo político que prevalece en las democracias contemporáneas.
El populismo no pretende cambiar las condiciones de la comunicación pública, sino despalgar teatralmente el poder como objeto de atención, relegando a los ciudadanos el papel de espectadores. El propósito de esta comunicación es entonces reformar la autoridad presidencial mediante acciones repetitivas de visualidad controlada. Ya está. Vale, ahora mi parte. Y yo voy a hablar sobre la parte que se llama comunicación como representación o presentación del Estado y la sociedad civil. Y en ese capítulo el autor habla sobre la comunicación de una persona, solamente una persona, o sea, el presidente o la presidenta, como representación de todo un sistema civil, de toda una ciudadanía. Y según el autor, eso es una ficción autoritaria. Es una ficción autoritaria que, según el autor, es imposible que solamente una persona, que solamente un individuo represente todo un Estado y todas las voces y la diversidad y la complejidad de un Estado y de una sociedad civil. Pero según el autor, el populismo sí pretende hacer eso y entonces el populismo pretende hacer algo que es imposible según el autor, porque es imposible captar la complejidad de todo un sistema político estatal a través de solamente un individuo, porque un individuo no es la multitud. Y esa estrategia que usa el populismo, esa manera de comunicar que usa el populismo, pero también casi todas las otras ideologías políticas, contradice conceptos básicos del populismo, como por ejemplo la transparencia y la descentralización, porque usar el presidente o la presidenta como el centro de la comunicación de todo el Estado contradice la descentralización, porque centra toda la comunicación y todo el poder comunicativo en solamente una persona, que en ese caso es el presidente populista. Y eso también contradice el concepto básico como la transparencia, porque es imposible que una persona represente toda la opinión y todas las voces de su ciudadanía. Entonces, una perspectiva casi utópica o una solución y otra manera entonces que propone el autor es que se puede poner a la ciudadanía como protagonista de la comunicación estatal. En otras palabras, el autor propone que la presidencia escucha y que la presidencia entra en diálogo con la ciudadanía y que en ese caso, en ese sistema, que la ciudadanía funciona como protagonista. En otras palabras, el autor dice que es imposible que solamente una persona represente todo un Estado y que sería mejor tener a la ciudadanía como protagonista del diálogo y de la comunicación de un país o de un Estado. Vale, entonces en la última parte de ese capítulo, el autor habla sobre dos corrientes de pensamiento comunicacional dentro del populismo. Y el primer corriente es la comunicación de la fe. Según esa corriente, no es necesario o poner la ciudadanía en el centro de la comunicación, porque se puede confiar en la autonomía presidencial. Y también es necesario la autonomía presidencial en cuanto a la comunicación estatal, porque se puede confiar en la presidencia en sí, porque la presidencia es elegido según sus características y su carácter, y por eso en sí el presidente es confiable, positivo y benefactora, y por eso también su comunicación tiene esas características. En otras palabras, la comunicación de la fe opina que el sistema que hoy en día usa el populismo está bien y que no hace falta cambiar ese sistema o poner otra persona o más personas o una diversidad más grande de voces o de perspectivas en la comunicación estatal, y porque se puede confiar en la presidencia y en su comunicación centrada.
Entonces, por otro lado, tenemos el corriente que se llama el corriente comunicacional del escepticismo, y ese corriente es un poco más crítico, porque duda la perfección y la ambición del poder y también la perfección y la ambición de solamente una persona, en este caso el presidente o la presidenta. Y según ese corriente se tiene que reivindicar la voz irrestringida de la ciudadanía. En otras palabras, ese corriente dice, como también ya ha dicho en la diapositiva anterior, que se tiene que descentralizar la comunicación estatal fuera de solamente un individuo y que se tiene que poner como protagonista más personas o casi toda la ciudadanía tal vez. Porque en su opinión la democracia en sí también requiere diálogo y diversidad de ideas para funcionar bien y para mejorar un país o un estado. Entonces ese corriente presta más atención a las consecuencias negativas del poder concentrado en solamente un individuo por dos argumentos. El primer argumento es que no se puede confiar sin pensar solamente en la comunicación de solamente una persona, y el segundo argumento es que la democracia en sí requiere la diversidad de voces, la diversidad de ideas, de perspectivas y también el diálogo. Entonces la conclusión de ese capítulo es que todavía es muy importante la construcción simbólica del poder a través de la imagen de un presidente. En otras palabras, no solamente en el populismo, sino también en todas las otras corrientes políticos y las otras ideologías políticas, es muy importante la construcción de la comunicación, el sistema comunicacional del presidente y de la presidenta para mantener la legitimidad, orden y autoridad del poder y del sistema del presidente. Y ese sistema o una estrategia, una cosa importante del sistema es que también se tiene que evitar la participación comunicacional de los enemigos políticos del gobierno. Y eso también es un riesgo de abrir o de descentralizar la comunicación que entra en diálogo o que otras opiniones que no están de acuerdo con la comunicación del presidente, que se escucha esas opiniones, y eso no es el objetivo del presidente, y por eso quiere centralizar toda la comunicación en su persona. Entonces el populismo dice que se quiere representar a los que no tienen voz, pero como concluye ese capítulo, si se continúa la tradición de enfocar la voz en solamente un individuo, en ese caso, o en la mayoría de los casos, el presidente o la presidenta, y que entonces, a pesar de que el populismo sí aborda cuestiones que otros gobiernos ignoran y no abordan, todavía concentra toda la comunicación en la figura presidencial, y por eso es difícil escuchar otras perspectivas y alcanzar una democracia total. Vale, también tenemos la bibliografía y ya está. Muchas gracias. También muchas gracias por las clases y hasta luego.